Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta edición tocaré un tema que es muy similar a lo que está sucediendo en Brasil con el caso de Petrobras, pero ahora sucede en Venezuela, lamentablemente, en la estatal petrolera de este país que es PDVSA. Y es que la estatal petrolera Petróleos de Venezuela se vería involucrada en un presunto escándalo de lavado de dinero, de blanqueo de capitales. El lavado de dinero es una operación en la que se tergiversa y se enmascara, por así decirlo, el origen de cierto dinero ilícito que adquirió una empresa y se realizan una serie de operaciones y de trámites para que ese dinero ilegal se muestre como ilegal y no se llegue a sospechar del origen de esos capitales. Pero, ¿qué pasa exactamente en este caso? Con información reseñada de un artículo del diario El Nuevo Herald de Miami, que titula Investigación por lavado de dinero amenaza a Petróleos de Venezuela, señala que PDVSA quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses luego de que el Departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado de dinero, dictamen que podría tener graves repercusiones en las futuras operaciones del principal pilar económico del país suramericano. Un pronunciamiento del Financial Crimes Enforcement Network, el FinCEN, unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, reveló que la empresa estatal se encuentra inmersa en actividades delictivas tras lavar cerca de, escuchen bien, 2.000 millones de dólares a través de la banca privada de Andorra. El BPA, una de las 5 entidades financieras que operan en la pequeña nación europea. Ya tocaré ese punto muy interesante en Andorra para aquellos que no sepan lo que es. Y es que, dice el artículo, la red de lavado de PDVSA operaba a través de empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo de el BPA, el Banco Privado de Andorra, a quien se le pagaban exorbitantes comisiones para procesar las operaciones con dinero derivado de la corrupción, dijo el FinCEN en un comunicado. Además de dinero sucio proveniente de Venezuela, el BPA también lavaba dinero de la mafia rusa y de una red criminal china que operaba en España, agregó el comunicado. El BPA fue intervenido esta semana por las autoridades de Andorra. Gerentes corruptos de alto rango del BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido al BPA en un mecanismo de fácil uso, para lavadores de dinero para canalizar los recursos del crimen organizado, la corrupción y del tráfico humano a través del sistema financiero de Estados Unidos, declaró la directora del FinCEN Jennifer Shaki Calvary al hacer el anuncio. El BPA tenía el perfil ideal para atraer a las organizaciones delictivas deseosas de lavar dinero, dijo en Miami Kenneth Thomas, asesor especializado en regulación bancaria. De cierta manera, este era el banco perfecto. Es un banco privado, pequeño, que operaba en un país pequeño que operaba en euros, pero que no forma parte de la Unión Europea y no está sometido a las rigurosas regulaciones de la Unión Europea, comentó. Aun cuando el dictamen se centra en las operaciones del Banco Privado de Andorra, el pronunciamiento deja al descubierto de que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han estado utilizando a PDVSA para lavar fondos derivados de la corrupción y de otras actividades ilícitas. Personas cercanas a la situación dijeron a El Nuevo Herald que las operaciones de lavado no han pasado desapercibidas para los organismos de seguridad de Estados Unidos y que varios de ellos están investigando la posibilidad de que PDVSA esté siendo utilizada para blanquear fondos del narcotráfico y del terrorismo. Joseph Humire, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Center for a Secure Free Society, el SFS, dijo que PDVSA se ha convertido en una pieza muy importante de la red establecida por Irán y el Hezbollah, un grupo terrorista, para legitimar sus fondos. Esto está comprobado. Se han detectado ciertas cuentas binacionales entre Irán y Venezuela, vinculadas con contratos energéticos que han estado siendo usadas para este fin, dijo Humire, quien describió el fenómeno en el libro Reconceptualizing Security in the Americas in the 21st Century, un libro en el que participó junto con más de una docena de expertos. Todas esas cuentas eran para manejar recursos ilícitos o sancionados de Irán, enfatizó. El que PDVSA haya sido señalada por el FinCEN y este
y esté siendo investigada por operaciones de lavado de dinero constituye un gran riesgo para las futuras operaciones de la empresa estatal, ya que podría desmotivar a otras instituciones bancarias a sostener relaciones comerciales con ella. Es un señalamiento que de la noche a la mañana puede convertir al ente identificado como lavador de dinero en un ente radioactivo dentro de la comunidad financiera internacional, explicó el ex fiscal federal de Estados Unidos Charles A. Intriago, fundador de la revista Money Laundering Alert, alerta de lavado de dinero en inglés. De ahora en adelante, todas las cuentas de PDVSA van a ser escudriñadas con mucho cuidado. Ha habido ejemplos donde una notificación como esta a ciertos bancos han conducido en el colapso del banco, advirtió Intriago. Y los bancos que operan en PDVSA, con PDVSA, mejor dicho, van a querer evitar este tipo de riesgo a todo lugar, señaló. La reputación de una institución financiera es el activo más valioso que tienen y eso va a llenar a muchos bancos que puedan tener cuentas de PDVSA o cuentas de funcionarios de Venezuela a incrementar los reportes de operaciones sospechosas. Ahora, poniéndolo en otra perspectiva o tratando de contrastar lo que dice este artículo con otras informaciones, también encontré un artículo publicado por el diario venezolano El Nacional, uno de los pocos medios en Venezuela que le han dado cobertura y que han informado acerca de este hecho en el país, ya que como todos sabemos, en Venezuela hay una estatización y una regularización muy estricta por parte del gobierno con los medios de comunicación y es imposible que en un medio controlado por el gobierno se sepa que PDVSA podría estar involucrada en un caso de lavado de dinero. Así que el diario El Nacional, que es de tendencia totalmente y radicalmente opositora, publicó información acerca de esto en un artículo que tituló de la siguiente forma: Estados Unidos acusa a banca privada de Andorra por lavado de dinero de PDVSA. El BPA es una de las 5 entidades financieras de Andorra y la mayoría de estas operaciones denunciadas por Estados Unidos fue supuestamente llevada a cabo desde su sede central en la capital andorrana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó hoy a la banca privada de Andorra, esto publicado el 10 de marzo, de estar involucrada en el lavado de dinero internacional y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla o empresas fantasma para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos, como ya lo mencioné en el artículo de El Nuevo Herald. El BPA es una de las 5 entidades financieras de Andorra y la mayoría de estas operaciones denunciadas por Estados Unidos fue supuestamente llevada a cabo con su sede central en la capital andorrana. Ojo, de acuerdo con el comunicado emitido por el Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los ejecutivos del Banco Privado de Andorra diseñaron servicios financieros a medida, cito textualmente, para que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran enmascarar los orígenes del dinero. Explico este mecanismo. Los directivos del Banco Privado de Andorra tomaron en cuenta y llevaron a cabo una serie de medidas y servicios financieros, es decir, de financiar, de pagar algo, hechos a la medida y con una exactitud muy precisa, por así decirlo, para que los intermediarios de clientes y el banco, es decir, los que abogan por los clientes y los que son el canal entre clientes y el banco, los intermediarios se relacionan con el banco por parte de los clientes y viceversa. Son el punto medio, el punto de equilibrio y de relación de comunicación entre el banco y los clientes. Esos clientes buscaban blanquear capitales, es decir, lavar dinero, enmascarar los orígenes de ese dinero ilegal para convertirlo en legal. Utilizaban a esos intermediarios para que hablaran con los directores del banco y de esa forma llevar a cabo estos servicios financieros a medida para que estos capitales pudieran ser blanqueados. Esto le iba a generar un beneficio al banco, ya que recibe una comisión por parte de los clientes de este banco. Los intermediarios recibían una comisión también por parte de los clientes y los clientes podrían extraer este dinero blanqueado de el banco. Así que es un negocio y una red de corrupción realmente muy compleja y francamente un negocio fructífero. Dice el artículo, a cambio recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes.
Entre estas actividades, el FinCEN describe como un gerente del BPA aceptó comisiones desorbitadas para procesar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos que incluyen la creación de empresas pantalla y complejos procesos financieros para canalizar fondos desde la estatal petrolera PDVSA de cerca de 2.000 millones de dólares. Asimismo, desde la entidad andorrana se facilitó el acceso a cuentas estadounidenses para el lavado de dinero de los fondos procedentes de organizaciones criminales internacionales con base en Rusia y China. Como resultado de esta investigación, la Agencia Federal Estadounidense ha abierto un plazo de 60 días para analizar medidas contra el Banco Privado de Andorra que podrían suponer la prohibición de operaciones financieras a través de cuentas del BPA, el Banco Privado de Andorra, con Estados Unidos. Ahora que tenemos todo esto en contexto y sabemos qué pasa exactamente con este caso, nos vienen a la mente una serie de preguntas que son muy lógicas, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿por qué en un banco de Andorra? ¿Por qué en Andorra? Y primero, ¿qué es Andorra? Andorra es un pequeño país, una pequeña nación que está ubicada en los Pirineos, en el continente europeo, entre Francia y España. De hecho, el idioma oficial de ese país es el catalán. Pertenecía a España, a la comunidad autónoma de Cataluña, pero se independizó, por eso tiene como idioma oficial el catalán, que es una mezcla de español con francés. Por eso estaba también muy relacionado lingüística y culturalmente con Francia y España al estar en medio de estos dos grandes países, pero Andorra es una pequeña nación. Ahora, sabiendo esto, ¿por qué en un banco de Andorra? Como ya lo señalaba el artículo, es un banco que no está regulado, o que mejor dicho no tiene controles estrictos para el lavado de dinero. Al estar en una nación que no pertenece a la Unión Europea, no está sometido a los rigurosos controles bancarios, financieros y económicos de la Unión Europea, así que es más fácil llegar a ese banco. No es un país muy conocido, también es un banco que no es de importancia a nivel mundial, sí lo puede ser dentro de la nación andorrana, pero no es de importancia a nivel mundial. Al tener poco control del lavado de dinero y al no ser muy conocido, los directivos formaron parte de el complot para operar con los intermediarios y los clientes en el banco. Entonces, por ello, se habría elegido este banco, presuntamente. Ahora, ¿por qué PDVSA querría hacer esto y en un banco de Andorra? Bueno, presuntamente, analizando todo este contexto y sabiendo y entendiendo lo que pasa, PDVSA querría crear empresas fantasma para generar dinero, ingresos que reciban de operaciones de blanqueo de dinero proveniente de la renta petrolera, pero también de la corrupción, del desvío de fondos, de supuestos vínculos con el narcotráfico colombiano, también del tráfico de órganos y algo que no creo que pueda ser muy verídico, por lo menos ahorita mismo, de su relación con el terrorismo. Eso es otro tema. Entonces, el tema de la corrupción ya pasa por ver cómo se desvían los fondos para generar un beneficio, para ese dinero ilegal convertirlo en dinero legal y de esa forma beneficiar a la cúpula corrupta, a esa élite corrupta de funcionarios y políticos que hay en todos los gobiernos de muchos países del mundo, no solamente en Venezuela, y no quiero con esto señalar solamente a Venezuela, porque es algo que sucede en la política a nivel mundial. Siempre en la vida, para todos siempre hay un lado bueno y uno malo, y la política no es la excepción, siempre tiene su lado bueno y su lado malo, actualmente más malo que bueno, pero hay ese problema que hay que atacar directamente. Entonces, ¿cómo afecta eso a la industria petrolera venezolana y en especial a PDVSA? Esto, como lo expliqué en la nota que hice sobre el caso de Petrobras, el desvío de fondos hace que no haya la cantidad de dinero, de capital y presupuesto suficiente para incentivar la producción. Y es que la fuga masiva de capitales, de los capitales de PDVSA, dinero que recibe de la renta petrolera, a las redes de blanqueo de dinero por esta cúpula de corruptos que buscan su beneficio propio, bueno, en vez de utilizar ese dinero para incentivar y aumentar la producción, lo utilizan para blanquearlo y depositarlo en sus bolsillos, así como en los bolsillos de los que están involucrados en las redes de lavado de dinero que operan junto con este banco y con estas organizaciones criminales que tendrían sede en Rusia y en China. ¿Cómo se ve afectada la economía del país y por ende la gente? Bueno, sin dinero para aumentar la producción,
se contrae la industria petrolera y al contraerse no se reactivan las exportaciones de petróleo, perdón. Entonces, al ver cómo no hay dinero para empezar a producir, a disminuir la contracción industrial, la renta petrolera se disminuye porque no hay cómo reactivar o un mecanismo para reactivar las exportaciones. Todo lo contrario, la industria se contrae porque no hay suficiente dinero, puede haberlo, pero no hay suficiente porque ese dinero o esos fondos fueron desviados a estas redes de lavado de dinero. Y con respecto a su relación con presuntas organizaciones criminales en Rusia y China, no es de extrañar y no es casualidad alguna que países como China y Rusia, que tienen una alianza comercial muy importante con Venezuela, tengan en su haber, en sus cúpulas de poder, pequeñas élites, pequeñas pero poderosas, que formen parte de esa red de corrupción que hay en relaciones binacionales o incluso multinacionales, porque ya no son solo dos naciones, no son solamente Venezuela y Rusia, sino también con China. Entonces, al haber una relación entre esas naciones, una relación comercial, debido a las políticas que son mal implementadas en el tema de la economía, se pueden generar una serie de factores adversos o de cúpulas corruptas entre aquellos que buscan hacer una política económica que beneficie a las tres naciones. Se pueden generar cúpulas corruptas que buscan el beneficio propio, y al unirse es peor, porque la corrupción se extiende a otros países y por ende es mayor el dinero que se extrae tanto de la economía venezolana como de la economía rusa y de la China, y al mezclarse pueden generar un colapso económico que ya pasa por la falta de producción, no tanto en Rusia ni en China porque son países desarrollados, a pesar de que Rusia está en recesión y de que China no ha tenido un crecimiento muy sostenido, a pesar de que lo ha experimentado recientemente. Pero Venezuela es la que se ve más afectada en toda esta situación. Entonces, al verse afectada la economía, se ve directamente afectada la gente, porque la economía es la que determina la calidad de vida de los habitantes de un país. Entonces disminuye el poder adquisitivo, aumenta la inflación porque no hay la suficiente cantidad de dinero respaldado con divisas para compensar la demanda. No hay mucha demanda, pero no hay oferta. Entonces esto disminuye el poder adquisitivo de los venezolanos, aumenta la inflación y trae consigo un déficit fiscal en el que el Estado, obviamente, y eso es lo que significa déficit fiscal, gasta más de lo que recibe. Sí, gasta más de lo que recibe, porque puede recibir mucho dinero, pero ese dinero o esos fondos que son desviados no compensan todo lo que tiene que utilizar para gastar en el tema de las importaciones y el pago a otros países por sus relaciones comerciales. Entonces gasta más, pero no recibe tanto, y eso se desproporciona, no hay un equilibrio en la balanza. Entonces vemos como todo esto es un efecto dominó muy peligroso, y con esto no quiero sonar alarmista, simplemente dar una idea y un contexto, un punto de vista, un enfoque muy claro de lo que puede pasar si la corrupción no se ataca a tiempo. Ahora, yéndome un poco o saliéndome un poco del tema o de la parte económica, yéndome más hacia lo político, ¿es casualidad que Estados Unidos haga esta acusación después de decretar a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de ese país, es decir, de los Estados Unidos? Bueno, ¿es esto una estrategia? Si lo es, ¿cómo sería? Y de no serlo, ¿qué representa para Venezuela y qué provecho podría sacarle Estados Unidos a este caso? Aquí hay que dejar en claro que, de ser una estrategia, esto exacerba el daño al sistema financiero de Estados Unidos por el acceso a las cuentas que pueden servir para las reservas federales de Estados Unidos. Entonces, vemos como Estados Unidos declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional, algo que no tiene una lógica política muy marcada. Si vamos muy a fondo en el discurso, podremos darnos cuenta de que lo que realmente representa una amenaza para Estados Unidos no es una amenaza política, ni una amenaza geopolítica ni militar. Representa una amenaza para la economía y la salud del sistema financiero estadounidense, del sistema bancario estadounidense. ¿Por qué? Porque aquí vemos, como ya lo mencioné, que se accede a cuentas de Estados Unidos para este blanqueo de dinero,
con estas organizaciones chinas, rusas, organizaciones criminales y también la cúpula corrupta de PDVSA, vemos cómo acceden a cuentas de Estados Unidos. Esas cuentas que son utilizadas para blanquear dinero ilegal podrían ser utilizadas para almacenar allí capitales que sirvan de apoyo a las reservas federales de los Estados Unidos. Entonces esto daña el sistema bancario estadounidense. Tal vez aquí es lo que en lo que Obama se refería exactamente al decir que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos porque afecta a su sistema bancario. Al afectar el sistema bancario se ve afectada la economía, y al afectarse la economía se ve afectada la vida nacional y las decisiones en política económica y política interna en general de Estados Unidos para con su pueblo. Tal vez en esto se refería Obama exactamente, pero de ser una estrategia, ¿cuál sería? Podría ser una estrategia que Estados Unidos utilizaría para debilitar al gobierno y así avalar su decreto de amenaza de seguridad nacional que representa a Venezuela para ese país, y así buscar más motivos para una intervención política, quién sabe si militar, en Venezuela. Entonces, esto realmente incentiva el decreto de amenaza que hizo Obama con respecto a Venezuela. ¿Cómo? Sí, podría incentivarlo. Y lo incentivaría representando una amenaza, como ya lo mencioné, no política ni militar, sino económica para la banca estadounidense. Entonces aquí vemos como todo esto, al verse involucrado a Estados Unidos por la denuncia que hizo con respecto a este lavado de dinero, al verse involucrada a Venezuela y también factores externos aliados comercialmente a Venezuela con cúpulas de poder que pueden salir adversas a los efectos económicos de las acciones de los gobiernos de Venezuela, de Rusia y de China. Vemos como todo esto es una red en la que ya las relaciones internacionales se ven afectadas por el tema económico, el tema de la financiación, el sistema bancario que se ve afectado por el flagelo de la corrupción. Aquí nos hacemos una pregunta: ¿cómo eliminar la corrupción ahora en Venezuela? Ayer hablé en mi nota sobre el sistema o la forma en que se podría eliminar la corrupción en Brasil y el resto de los países de Latinoamérica, de que una forma muy eficiente sería de que menciones de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, vigilaran la forma en que se hacen negocios y las relaciones comerciales de el gobierno con el sector privado y de cómo administran los capitales que adquieren y de que quienes se ven involucrados en esa adquisición de capitales. Pero ¿cómo eliminar la corrupción exactamente en Venezuela? Para ello hay que atacar directamente el punto neurálgico de la corrupción y de donde salen todos los casos de corrupción, o la mayoría, en los que se ven involucradas las instituciones venezolanas, que es de la estatal petrolera, la institución más importante en Venezuela porque es la que administra la renta petrolera, que es de la que depende totalmente la economía venezolana y por ello el Producto Interno Bruto de este país. ¿Cómo eliminar la corrupción de PDVSA? Para ello se debería reestructurar el sistema administrativo de PDVSA. ¿Pero cómo? Una buena idea sería siguiendo el modelo anticorrupción chileno, que se basa en reformas que apliquen la destitución a todo político o funcionario que incurra en delitos de corrupción. Recientemente anunciada esta reforma y esta medida anticorrupción por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Sería bueno seguir esta política anticorrupción de otros países desarrollados y muy importantes en la economía latinoamericana, como lo es Chile. Así se podría atacar directamente el problema de la corrupción en PDVSA, y al eliminar el problema de la corrupción en PDVSA se podría eliminar parcialmente, pero sí en un gran porcentaje, la corrupción en las demás instituciones venezolanas, ya que en Venezuela, al no haber división de poderes, sino que todas las instituciones están unidas por seguir la línea política del gobierno, en un país en el que gobierno, partido político y poder judicial son lo mismo, en el que PDVSA, administrado por el gobierno, sigue la línea política del PSV, y en el que el poder judicial, la fiscalía, la Asamblea Nacional, todas las leyes se rigen y se ejecutan siguiendo el modelo y la línea política, las órdenes del gobierno, en el que todo está unido y no hay separación de poderes. Una mano lava la otra, un dominó, una ficha de dominó tumba la otra, se genera un efecto dominó. Al atacar el problema de la corrupción en PDVSA, las instituciones que están relacionadas con otras pueden también verse afectadas por esta medida,
eliminando a todo funcionario que tenga relación tanto, por ejemplo, con PDVSA como con la Fiscalía General de la República, con un partido político del gobierno que es el PSUV. Todo funcionario relacionado con estas instituciones involucrado en delitos de corrupción, al ser destituido de su cargo, puede también dejar de afectar o el sistema de la otra institución al dejar de o al ser destituido de su cargo y dejar de cometer estos delitos de corrupción. Entonces, al atacar la corrupción en PDVSA, se puede eliminar la corrupción en las demás instituciones, generando, como ya lo mencioné, un efecto dominó. Con esto nos ha quedado una idea muy clara de que la corrupción sigue siendo un problema muy preocupante en Latinoamérica, y que no es casualidad que países como Argentina, Cuba, México, Venezuela, también países como por ejemplo Ecuador, se vean involucrados en casos de corrupción, de cómo la corrupción en gobiernos de izquierda, con esto no quiero excusar a algún gobierno de derecha, de cómo la corrupción en gobiernos de izquierda, en un bloque que está unido y que depende, a pesar de la crisis económica que vive, pero que depende de Venezuela por su política exterior petrolera, en los bloques que defienden la integridad económica de la región como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, al todos esos países depender de Venezuela. Si se ataca la corrupción en Venezuela, también se puede reducir la forma en que o también cambiar la forma en que PDVSA hace política. Al eliminar la corrupción de su accionar político, ya sea voluntaria o involuntariamente, la quiera ejercer o no la corrupción, al eliminarla se puede ver cómo PDVSA puede tratar de reducir la cantidad de petróleo que y no es un secreto para nadie, que le regala a otros gobiernos, y que no es casualidad que todos esos gobiernos, al ser de izquierda, se vean involucrados en casos de corrupción, porque uno depende del otro y más que todo todos dependen de Venezuela. Si hay corrupción en PDVSA, se pueden ver afectadas todas las transacciones comerciales y también en materia petrolera que Venezuela hace, por ejemplo, con Bolivia, con Argentina, con Ecuador. Entonces, al verse afectadas, no es tanto el petróleo que se le daría a esos países, porque se eliminaría la corrupción y la cantidad de, digamos, petróleo crudo, material importante para incentivar la economía venezolana, que se le regala. En algunos casos se le intercambia, pero no por bienes tan valiosos como lo que sí representa el petróleo a Argentina, Ecuador y Bolivia. Todo esto en un plano internacional, pero quedándonos en Venezuela, ya sabemos que al atacar la corrupción en PDVSA se puede eliminar la corrupción en un porcentaje muy importante, no en un 100%, pero no, pero sí en un porcentaje muy importante, yo diría que en un 70% en toda Venezuela. Con esto ya sabemos que PDVSA es lamentablemente el problema de la economía venezolana desde el punto de vista de las reformas económicas. Y si no se hacen reformas en Venezuela y también en PDVSA, por ende, si no se empieza atacando la corrupción en PDVSA, la economía venezolana no podrá surgir, por lo menos en corto plazo, y es cuando con más urgencia se necesita que surja, porque las necesidades no pueden esperar, las necesidades del pueblo son ahorita. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Ya podemos entender claramente lo que sucede aquí y de que el problema de la corrupción debe ser eliminado para que todas las democracias del mundo, en especial de América Latina, un sector muy golpeado por la corrupción, puedan surgir. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.